¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Vamos a dar inicio a la sesión de esta semana. Ya estamos en la semana 4, ¿no? Entonces, de acuerdo a nuestro aula virtual, tenemos para esta semana 4 continuar todavía con lo que es diseño en planta o diseño horizontal, pero esta vez vamos a hablar sobre el tema de los radios, ¿no? Cuánto es el radio mínimo, y sabemos que la sección dentro de una curva tiene una cierta inclinación, ¿no? Esa inclinación se le llama el peralte, ¿ok? Entonces, en el trabajo correspondiente a la parte blended de esta semana, ustedes deberán incorporar en su línea de tangencia curvas circulares, de acuerdo a las características que vamos a ver y según lo que indica la norma. Muy bien, entonces, luego vamos a poner las fechas límites para el cuestionario y también para la entrega de esta semana, ¿no? Lo que es radio mínimo. Bien, entonces, antes de continuar, no sé si tienen alguna consulta relacionada con el tema anterior. Yo sé. Profe, una consulta. Lo que es la línea gradiente ya fue mandada claro. Ah, habíamos quedado que iba a ser de 100 para cada grupo, ¿verdad? La radio de No, 100. Ah, no. no, 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 no. A ver, Dependía para cada... yo le dije que la línea de gradiente ustedes la definen tomando una pendiente promedio. Primero se calcula la pendiente máxima, ¿no? Luego puedes iniciar el trazado de la línea gradiente con un valor medio. O sea, si la máxima, por ejemplo, es 10%, puedes iniciar el trazo con una pendiente de 5%. Si no llegas con esa pendiente al punto destino, puedes hacer lo siguiente, trabajar con dos tramos, con pendientes diferentes. O por ejemplo, un primer tramo con 5%, y dependiendo de las características del terreno, a lo mejor te conviene incrementar la pendiente, pero como la máxima es 10, tienes ahí un margen de 5% más, ¿no? O sea, podrías crear otro tramo con 7% o con 8 o con 9%, pero no pasar del 10%. Entonces, esa es la idea, ¿no? Probar con valores que estén dentro del margen y tratar de llegar al otro punto destino. O puedes empezar con 3%, de ahí otro tramo con 6% y si gustas con 8%. O puede bajar también nuevamente la pendiente. Entonces se trataba de hacer eso, ¿no? Ir probando cuál es la pendiente o pendientes que me permiten llegar al punto destino. Y en eso consiste la línea de gradiente. Ya, y siempre, nunca estando en la misma línea de la superficie y siempre pasando una seguida a la otra, ¿verdad? Sí, hay que ir pasando de curva a curva, ¿no? Si, Nunca por ejemplo, pasando más de una. no pasando más de una, porque si pasas más de una, ya te cambia el desnivel y te va a cambiar la pendiente también. Ok, entonces el radio del semicírculo no es 100, sino es No, dependiendo no. del... Depende de la pendiente. Si, por ejemplo, tú tienes plano de curva de nivel con equidistancia de 5 metros, no. Entonces, el desnivel va a ser 5 y tienes que calcular el radio o la distancia horizontal, ¿no? Esa distancia horizontal vendría a ser el radio de las circunferencias. Pero si quieres trabajar con una pendiente de, por ejemplo, de 6%, entonces ya va a cambiar tu distancia horizontal y también va a cambiar el radio. Y así, ¿no? O sea, tú defines tu pendiente y en función a ello calculas el radio para el trazado de las circunferencias. Una vez que ya tienes ese radio, empiezas el trazado de tus circunferencias tratando de orientarte hacia el punto destino. ¿Sí? Ok, y lo que es la tangente, profesor, había un video en el aula virtual de que lo mostraban de una manera viendo el porcentaje, y usted en la clase anterior hizo como un tipo de estilo, si no me equivoco, no me acuerdo bien. Ah, ¿Cómo teníamos que haberlo enviado? ¿Cómo lo hizo en el aula virtual, el video, o como usted nos mostró en la grabación, en la última clase? Lo que les mostré es lo que se expresa en el video.
Yo le dije que si ya tienen trazada la línea de gradiente, trazan sobre la línea de gradiente una línea promedio, pero con tramos de mayor longitud. Entonces les va a quedar una nueva polilínea. Esa polilínea es su línea de tangente. Y en el video también se indica Sí. lo mismo, ¿no? Sí, en el Voy a video ver. en ese caso muestra como un porcentaje poniendo unas flechas y viendo así el porcentaje y sabiendo cuál es su, si es accidentada, si no me acuerdo bien, si es No, accidentada. eso de las flechas es para... Lo de las flechas es para determinar la orografía. Es decir, ahí pues, una vez que tú trazas tu línea de tangente, puedes verificar si la orografía que consideraste inicialmente para calcular tu velocidad de diseño sigue siendo la misma. En caso cambie, la puedes actualizar, ¿no? Por eso es que se trazó esa flechita. O sea, tú, por ejemplo, a ver, voy a compartir acá mi pantalla. Creo que por acá tengo, vamos a ver si está activado el civil. Ya. Aquí tengo, por ejemplo, una línea. Esta línea roja representa la línea tangente, ¿no? No sé si por acá está la línea de gradiente. Mm, Vamos a ver. Pero ya saben, ¿no? Primero se traza la línea de gradientes y luego la línea de tangencia. No, no está por acá. Circunferencias, circunferencias. Mm, Tampoco es esta. Esta de acá. No, bueno, no la tengo. Pero esta es la línea de tangencia. Ahora, como ya tienes tu línea de tangencia, identificas en todo este recorrido cuál es la zona de mayor pendiente. Por ejemplo, ahí ustedes pueden ver en sus pantallas, ¿no? ¿Dónde ubicarían la zona de mayor pendiente? ¿En la parte baja o en la parte alta? ¿Dónde les parece que la pendiente del terreno, la pendiente perpendicular, ¿no? A la línea de tangente, tiene un valor mayor, abajo o arriba? ¿Cómo saber? Por las propiedades, ¿no? O sea, es cuando las curvas de nivel están más separadas, quiere decir que el terreno es más plano, tiene una pendiente menor. En este caso, en la parte superior, acá a la derecha, las líneas están más separadas respecto de la parte inferior. Entonces, eso quiere decir que la mayor pendiente del terreno está acá abajo, ¿no? Aquí. Entonces, yo puedo tomar un valor por acá, digamos, calculo la pendiente. ¿Cómo se calcula la pendiente? ¿Cómo podemos determinar esa pendiente? ¿Mm? Acá, por ejemplo, en esta zona, por donde está el cursor, quiero calcular cuánto sería la pendiente en ese punto. Entonces, vamos a ver acá un ratito. Voy a actualizar mi Civil 3D. Entonces, si ustedes calculan la pendiente en esta zona y les sale igual a la pendiente que consideraron inicialmente, no tienen que hacer nada, ¿no? Pero si les sale un valor diferente, verifican si la velocidad de diseño se mantiene o necesitan cambiarla. Normalmente la pendiente que han tomado inicialmente eh, coincide, ¿no? Coincide con, este, con la final. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá le estoy haciendo clic a la curva de nivel y acá arriba a la izquierda tengo, a ver, para calcular pendientes. Por ejemplo, puedo utilizar este de acá, contornos simples, acá. Ya, pero vamos a tomar mejor.
¿Dónde está? Acá, arriba. Agregar etiquetas a la superficie. ¿Ya? Acá le digo que necesito etiquetas de pendiente y acá el formato. ¿No? Quiero que me muestre en porcentaje. Listo, ya está configurado. Luego presionamos agregar, nos vamos a la zona, seleccionamos 2 puntos, porque con 2 puntos, como vemos acá, yo puedo marcar acá un punto, y el otro punto que genera una línea casi perpendicular a la línea roja, que es la línea de tangente. Bien, entonces me debe aparecer acá la pendiente correspondiente. ¿Y por qué no aparece? Eso es lo que quiero ver. ¿Por qué no está apareciendo acá el valor? A no ser que esté con otra capa apagada. A ver, vamos a ver acá. Aunque no creo, porque estoy con la capa. Ahora voy a poner la capa 0. 0 está apagada. A ver, vamos a tratar de hacerlo nuevamente. Agregar etiquetas, porcentaje, 2 puntos. Marco un punto por acá y otro punto por acá. No están apareciendo las pendientes. Algo por ahí debe estar desactivado. Bueno, pero el procedimiento es ese, ¿no? Yo marco acá dos puntos y aparece una flechita indicando la pendiente en porcentaje. Entonces, ahí es donde ustedes verifican, ¿no? Si es que ese nuevo valor coincide con la pendiente que ya habían calculado previamente. Bien, eso sería en cuanto a la pendiente, de lo que me estabas preguntando, que aparecen unas flechitas. Esas flechitas precisamente son para determinar la pendiente del terreno. Sí, no sé si tienes alguna consulta. Profe, ¿y lo de la gradiente de la radiocircunferencia se podría explicar, por favor? No sé, Lo de de la cómo línea de hallarla. gradiente, o sea, si tú tienes tu punto de partida, acá por ejemplo, las curvas de nivel, ¿cada cuánto están? Y este procedimiento es bastante sencillo, ¿eh? A ver, voy a averiguar acá mis curvas de nivel, ¿cada cuánto están? Contornos, intervalos. Están cada 5 metros. Ya, entonces, supongamos que tú quieres trazar tu línea de gradiente desde este punto que está acá abajo, donde dice 0, 0. Quieres empezar con una pendiente de 5%. Muy bien, entonces, para lograr la pendiente de 5%, la distancia horizontal debería ser 100, ¿no? Porque 5 entre 100 por 100 te da, ¿cuánto? El 5%. Entonces, tú empiezas a trazar circunferencias desde acá, por ejemplo, de este puntito, trazas una circunferencia de radio 100. Bien, ahí está la circunferencia. Bien. Esta circunferencia, esta que he trazado, si yo empecé en esta curva de nivel, estaría cortando a la siguiente en este punto, ¿no? Ahí donde está el cursor. Ajá, sí, Muy eso bien. sí. Y de ahí, en este punto, precisamente, trazo otra circunferencia de radio 100. Y verifico dónde corta a la siguiente curva de nivel, que sería en este punto, ¿no? Que está por acá. O también podría ser en la curva que está a la izquierda. La curva que está a la izquierda sería este punto de acá. O sea, yo puedo seleccionar o bien es este punto, o podría ser el que está acá, ¿no? O este de acá. Cualquiera de los dos. Pero la idea es orientar las circunferencias hacia el punto destino. Si yo considero, por ejemplo, este punto de acá, en este punto trazo otra circunferencia de radio 100. Y así vamos avanzando. Más o menos por acá, circunferencia de radio 100, enter. Entonces, supongamos que has trazado un conjunto de circunferencias, luego vas a unir los centros de esas circunferencias con una polilínea. Empezando desde acá abajo, unes el otro centro que está por acá, el otro centro que está por acá,
y luego vas a unir el siguiente centro, que está por acá, ¿no? Entonces mira, aquí te queda una polilínea. Esta es la línea de gradiente, ¿no? Ese es el procedimiento para trazar la línea de gradiente. Y sobre esa línea de gradiente hemos trazado la línea tangente, ¿ya? Sí, entonces para hallar el radio del esto es, por ejemplo, de mi archivo es de cada 5 metros. Entonces, ¿Ya? 100 está bien. Por eso, si tú quieres trabajar con una pendiente 5%, 100 está bien. Ah, ok. Pero si quieres trabajar con 4%, ¿cuánto sería la distancia? 80. Claro. Ujú. Así es. Ah, ok. Como te digo, todo depende de la pendiente que tú selecciones. De acuerdo a ello, calculas tu distancia y esa distancia vendría a ser el radio de tus circunferencias. Presente. Si a partir de este punto, por ejemplo, yo quiero cambiar mi pendiente a 6%, tendría que calcular cuánto sería la nueva distancia. Luego tomo este punto, pero cuando el programa me pide el radio, ingreso el nuevo radio. Ya no sería 100, sino el radio correspondiente a la nueva pendiente. Y así seguimos avanzando hacia el punto destino, Ah, ok. ¿no? Ah, profe, también mis compañeros tienen una duda sobre lo que es la orografía. Ah, en nuestro caso es una pendiente, como era, accidentada, creo, y podíamos escoger entre 30, 40 y 50 kilómetros por hora. Sobre esos kilómetros, ¿nosotros escogemos cuál? ¿O hay un esto que usted desea? En la orografía, Sí, no, o sea, tú tienes un rango de velocidades. Elige, no se recomienda la máxima, sino podrían trabajar con la con la velocidad mínima. promedio o Ah, la promedio. mínima. Sí. Porque creo que escuché que la mínima es como que la más barata, creo que dijo mi compañero. O sea, Mm, más económica si es que también trabajamos. depende del tipo de terreno. Si tienes un terreno muy accidentado, Sí, te conviene trabajar con la pendiente o con la velocidad mínima, porque los elementos geométricos van a ser más pequeños y se van a poder adaptar a la configuración del terreno, ¿no? Con la velocidad mínima. ok. Bien, listo. Creo que por ahí hay otro alumno que tenía consultas. ¿Alguien levantó la Ah, mano por ahí? sí, profesor. Con respecto a la pendiente máxima en que podríamos hablar, puede ser cualquier valor que podríamos sacar con respecto a lo que quisiéramos tener de radio, ¿verdad? O sea, digamos, puedo trabajar una pendiente de 7 o 8%, pero tendría que ahí poner junto con el radio que debo usar, ¿no? Sí, pero acuérdense que hay una tabla que te da los valores de pendiente máxima. Tú Sí, no eso puedes quiero yo. acceder a esa pendiente. También aparte, con respecto en una parte, digamos, si en la línea gradiente no chocaba tipo el punto de ida con el de final, podría poner un punto en el mismo, ¿cómo se dice? En la misma curva, o sea, tipo de punto a punto para que cuadre o no, o sea, del punto anterior de Sí, la misma línea de la curva normal, podría, en caso de que no si llegara. tú, si tú vas por la misma curva, ¿cuánto sería la pendiente? Ahí con mi grupo, tipo, hicimos la de 100 metros, un radio de 100 y justo en ese último tramo tuvo que ser la misma curva, porque al momento de cuadrar con otra salió una pendiente de veintitantos, que no podría ser posible. No, por eso te pregunto, si tú trazas una línea siguiendo la curva de nivel, ¿cuánto sería esa pendiente? ¿Qué valor tomaría? Es una línea de nivel. Si vas por la misma curva de nivel. Ah, eso.
Pero que yo recuerdo tomó un valor de ciento y tantos justo para que quede junto con el radio del círculo. No, no, no. Si tú vas por una curva de nivel de cota 100, Ujú. ¿cuánto es la pendiente? Cero. No, porque está yendo por la misma curva de nivel. Ah, Entonces tú entonces me no es dices, ¿yo puedo posible. avanzar por la misma curva de nivel? Sí. ¿Cuánto sería tu pendiente? Cero. Pero, ¿Cero está permitido? Pues sí, es un valor menor a la pendiente máxima. O sea, sí podrías utilizarlo. pero con tal de que no esté tipo a 2 puntos de altura, no, pero con tal de estar un punto de arriba o abajo en el centro, podría ser, ¿verdad? Sí, sí. Ahora, si no quieres ir por la misma curva de nivel, sino tú trazas una línea de frente al punto, destino, calcula en todo caso cuánto es esa pendiente. Digamos Ah, que te pasas dos líneas, dos curvas de nivel. Calcula, ¿no? Si esa pendiente te sale menor a la máxima, puede quedar. Ya no habría ningún problema, va, ok, ¿no? profesor. Pero, ah, le dejaré que continúe. Después le preguntaré otro si es que tengo la pregunta bien Ujú. estructurada. Sí, está, por ejemplo, acá acabo de abrir un archivo de un grupo, ¿no? Ahí aparecen sus líneas, esta de acá. Sí, acá está la línea tangente. Voy a dejar una nomás, a ver, ¿dónde está? Voy a apagar esta de acá y esta otra que está por acá y ya, ¿no? Nos vamos a quedar con una línea y ya está. Ahí tenemos una línea tangente. A ver, pregunto, a lo largo de esta línea roja, ¿en qué parte la pendiente es más pronunciada? La pendiente del terreno, ¿eh? ¿En qué parte? Eh, ¿Por acá arriba, por el centro o en la parte baja? ¿Dónde les parece que la pendiente es más pronunciada? En el centro. ¿Por acá? El centro. Este es el centro más o menos. Miren, del centro hacia abajo se nota que la curva de nivel está más separadas. Del centro hacia arriba, las curvas de nivel están más cercanas unas de otras. Eso quiere decir que en esta zona, por ejemplo acá, por donde está mi cursor, allí la pendiente es mayor. Entonces, si yo quiero verificar la pendiente del terreno, tendría que tomar datos acá, más o menos por donde está mi cursor, ¿no? Vamos a acercarnos a esa zona, digamos por acá, ¿ya? Por donde está mi cursor. Ahora, ¿cuánto vale la pendiente? ¿No? Lo que les había indicado en el dibujo anterior, pero no me apareció la flechita. Vamos a ver si acá aparece. Selecciono la curva de nivel, lo vamos acá arriba, agregar etiquetas de superficie, ya, slope, y acá le pongo en porcentajes. Agregar, nos vamos a la zona donde deseo calcular la pendiente, marco acá 2 puntos, y vamos a ver cuánto me da por acá de pendiente. Desde acá hasta por acá. Aquí sí aparece la flechita. 89, casi 90%. ¿Ven? Aquí. Esa es la pendiente del terreno. Y con esto iría a la tablita para verificar si es que se mantiene la clasificación por orografía. ¿Qué pasa si saco la pendiente más abajo? No sé, pues, por acá, ¿no? A ver, ¿cuánto es la pendiente por acá? 2 puntos, que me sale 17, casi 18 para redondear, ¿no? ¿Por qué sale menor? Porque la curva de nivel está más separada. Entonces, el detalle es sacar la pendiente en la zona crítica, que es por acá. Y ahí ven ustedes, ¿no? Casi 90% de pendiente. O sea, el terreno tiene una pendiente de casi 45%, ¿no? Perpendicular al eje de la carretera. 40 y casi 45%. Ven, así es como se verifica nuevamente. Una vez que ya tengo mi trazo de la línea
de tangencia, que es esta línea roja, verifico si la clasificación por orografía se mantiene con la que consideré inicialmente. Ahora, con 89% o 90%, en este caso, ¿qué clasificación le corresponde? 90%. A ver, ¿quién me dice? Vamos a ver si por acá tengo mis tablas. Tablas. No están. Tablas. Bueno, pero ustedes tienen ahí las tablas, ¿no? Pueden abrir carreteras. No las tengo a la mano. Bueno, pero vamos a abrir acá en el ¿Cuánto dijo? actual. ¿Cuánto porcentaje? 90%, a ver, consideren. Ah, 90%. terreno accidentado de 51% y entre 100% hay uno que dice pendiente transversal menores a 100% terreno escarpado. Ya, entonces, precisamente con esa tabla es donde clasificamos, ¿no? A ver, ¿dónde está? Cuestionario, superficie. Aquí creo que está, ¿no? Vamos a ver para que lo vean tus compañeros también. ¿Dónde está la tabla? Sesión 1, acá. Ahí están las tablas. Aquí está, tabla de G 2018. Muy bien. Entonces acá en las tablas vamos a la clasificación y aquí está. Bien, clasificación por orografía. Si la pendiente está entre 51 y 100%, como es en este caso, entonces el terreno es accidentado. ¿Bien? Así es como ustedes verifican. Si inicialmente consideraste el terreno como accidentado y ahora, una vez que has definido tu línea de tangente, te sale que también se mantiene dentro del rango para un terreno accidentado, ya no hay problema, ¿no? O sea, continúas trabajando con la velocidad que habías definido al inicio para un terreno accidentado y supongamos una carretera de segunda clase, ¿no? En este caso, la velocidad mínima sería de 50 kilómetros por hora. ¿Sí? Profe, una consulta. ¿Preguntas? ¿Qué Sí, diferencia hay Gonzalo. entre un terreno accidentado y un terreno escarpado? Porque La después de... pendiente, en escarpado, como te Ujú. das cuenta acá, la pendiente ya es mayor al 100% Ah, para mayor. un terreno, Pensé que sea es menor. mayor. No, mayor, Ahí mal. ahí lo ven. Mayor al 100%. Por ejemplo, si me hubiese salido 150%, ya no es accidentado, sino sería escarpado. Y profe, en el caso que me salga en una 10% por decir, y luego me sale 110%, le saco su promedio y ese promedio es lo que lo voy a usar como porcentaje. O... Bueno, hay criterios, ¿no? Hay criterios. Por ejemplo, algunos autores dicen lo siguiente, ¿no? Ya, tienes tu línea de tangente. Identifica a lo largo de la línea de tangente la zona donde el terreno es más accidentado, como en este caso, ¿no? Acá. Ya. Entonces, con esto sacas tu clasificación del terreno. Hay otros autores que trabajan con una pendiente promedio. Por ejemplo, acá, ¿no? Acá sale casi 90%. Después le sacan por la parte media, digamos, vamos a poner acá, ¿ya? Vamos a ponerle 3 pendientes. En la parte media también. A ver, ¿cuánto sale? Ya, la parte media es más o menos por acá. De acá hasta acá, ya me sale 34%. Y le sacan otra pendiente por acá abajo. Ya, acá le saqué una, ¿no? 17.6. Y sacan un promedio, ¿no? A ver, ¿cuánto es el promedio? Y vamos a trabajar con números redondos, ¿ya? A ver, sumen 18 más 18 más 34 más 90. Ya está. ¿Cuánto le sale? 47.33. 142 la Profe. suma. Y sacando Claro, su promedio, 47.3. Ujú. claro, ahí está, ¿no? 47.3. Entonces, con este valor se van a las tablas 47.3
y buscan acá, ¿no? Para 47, entonces el terreno es ondulado y lo clasifican de esa manera, terreno ondulado. Pero es, como te digo, criterios de los autores. En este caso, yo estoy trabajando con el primer criterio. Estoy identificando la zona de mayor conflicto en cuanto al terreno, ¿no? ¿Cuál es la zona donde el terreno es más accidentado? Acá. ¿Cuánto vale su pendiente? Este de acá. Y estoy diseñando con esta pendiente. O sea, estoy haciendo un diseño para la zona más crítica. ¿Y qué pasaría con el resto de tramos? No va a haber ningún problema, porque en el resto de tramos la pendiente es menor, ¿no? O sea, si ya diseñé para una pendiente más crítica, si acá es 34 no va a haber problema, porque la pendiente es menor. Si por acá es 17, más abajo tampoco va a haber problema, ¿no? Entonces, como te digo, hay dos criterios, ¿no? Algunos trabajan con la pendiente máxima a lo largo de todo el alineamiento, otros trabajan con pendientes promedios, y así. Ok, pues. Entonces, Entonces usted quiere que trabajemos con la pendiente mayor y sí, eso es lo pueden que... trabajar con la pendiente mayor y en su presentación o exposición indican, ¿no? Nosotros hemos considerado para el diseño el tramo de terreno donde la pendiente más pronunciada. Me salió tanto. Según ese dato, ingresé a la tabla para clasificación por orografía, ¿no? Y la tabla me dice que considere mi terreno de tal tipo. Con eso calculamos, ¿no?, nuestro rango de velocidades, y en el rango de velocidades hemos considerado trabajar con la velocidad mínima o la velocidad promedio, ¿ya? Pero eso ya son consideraciones de diseño que ustedes han tomado en cuenta. Lo importante es justificar, ¿no? O sea, ¿por qué tomé este valor? Porque si ustedes me dicen, a ver, yo trabajé con este valor, y les preguntan, ¿y por qué considero este valor? Y no justifican, entonces quiere decir pues que no tienen claro el procedimiento. Pero si dicen, a ver, ¿por qué considero este valor? Porque en ese punto la zona es más crítica y estoy diseñando precisamente para la situación más desfavorable. Ya está, con eso ya está justificado la elección de este valor, ¿no? En este punto. ¿Qué pasaría si en lugar de trabajar con esta pendiente, yo trabajo con esta de acá, 34%? ¿Qué Ah, podría pasar? en la pendiente con mayor valor puede ser perjudicada por los kilómetros por hora que irían cada vehículo. Sí. Ujú. Claro, yo puedo hacer un diseño adecuado para esta pendiente, pero ¿será adecuado también en esta zona donde la pendiente es mayor? Ahí está el problema, ¿no? Ahí está el detalle. Entonces, con esto me aseguro, yo diseño para este valor con la seguridad de que los otros tramos que no son tan conflictivos también van a funcionar, ¿no?, los elementos con los cuales estoy diseñando. Eso es. Bien, entonces ya está un poco más claro los conceptos. Sí, profesor. Profesor, una consulta sobre ahora las notas que estamos enviando, lo que es la gradiente y tangente. Esas notas se verán se publicarán cuando, profe, disculpe. Sus notas antes del examen. Debe estar para la próxima semana. El examen creo Las que es entre notas la próxima semana, creo, ¿no, profesor? no, en la semana 8. Ah, en la semana 8. Pensé que era en la semana 6. No, los exámenes son la semana 8. Sí, no se olviden. Semana 8. Bien. Acá, por ejemplo, estaba viendo en este trabajo, a su línea de tangente le han puesto curvas por acá. La pregunta es, ¿por qué le han puesto curvas si todavía no hemos visto curvas? Mm. No deberían de tener todavía las...
las curvas. Eso lo vamos a ver recién. Entonces, no debería estar así, debería estar... Vamos a dejarlo como debería estar. Acá. Ya estoy sacando las curvas y dejando los P's. ¿Qué son los P? Los puntos de intersección de las tangentes. Ya, así más o menos debería estar, ¿no? Voy a borrar estas. Ya, lo que pasa es que aparecen otras etiquetas de los otros trazos también. Ya, más o menos así, ¿no? Ahí está. Esa es su línea de tangencia. Y en estos puntos de acá, en los P's, aquí van a ir colocando curvas, pero inicialmente van a colocar curvas de radio mínimo. Y la próxima semana van a cambiar esas curvas de radio mínimo por unas curvas que se adapten a la configuración del terreno. O sea, van a poder cambiar el radio de esas curvas. Entonces vamos a ver qué valor debería de considerar para trazar las curvas. ¿Cuánto debería ser el radio mínimo? Eso es lo que vamos a ver en la teoría del día de hoy. Bien, entonces vamos a dejar ahí el plano. Nos va a servir para más adelante hacer un ejemplo acá. Bien, en la clase anterior también vimos el tema de visibilidad, ¿no? En los tramos rectos, ¿se acuerdan? Y esta es la fórmula a la cual llegamos, ¿no? Vamos a poner por acá, esta de acá. Distancia de visibilidad de parada. Ahí está la fórmula. ¿Qué necesitan conocer? La pendiente longitudinal. El coeficiente de fricción longitudinal lo sacan con esta tabla, según la velocidad. ¿Y qué más se necesita? Bueno, la velocidad es su velocidad de diseño, ¿no? Y T es el tiempo de percepción-reacción, que si no les dan, asuman la recomendación de la norma AASHTO, que es 2.5 segundos. Acá hay un ejemplo, ¿no? Para una velocidad de diseño de 40, con un tiempo de percepción-reacción de 2 segundos. ¿Cuánto vale F para la velocidad de 40? Lo sacan de acá. Aquí, ¿no? Para 40, 0.38. Entonces aquí arriba está el 0.38. Si me indican que el tramo, ¿no? El tramo que estoy analizando tiene una pendiente de 4%, y además que la carretera es bidireccional, entonces, ¿cuál es el valor que debería de considerar en ese caso? Si es bidireccional, trabajo con la pendiente negativa. ¿Por qué? Porque van a haber algunos vehículos que están de bajada y otros están subiendo. ¿Cuál es la situación más desfavorable? Cuando los vehículos están de bajada. ¿No? Por eso es que le pongo ahí con signo negativo en el caso de la pendiente. Bueno, entonces con eso ya tendría todos mis datos. Calculo con la fórmula la distancia de parada y en este caso me sale 46. ¿Qué significa? Que el tramo recto debe tener por lo menos 46 metros. Ya, yo le pondría 50, ¿no? Para trabajar con múltiplos de 5. 50 metros como mínimo. Bien. Entonces, eso también lo vimos en la clase anterior. Para lo que era distancia de visibilidad. Esta distancia de visibilidad de parada es obligatoria en todos los tramos a lo largo de la carretera. Obligatoria. O sea, cualquier tramo recto debe tener por lo menos esta distancia, 50 metros. Si tiene menos, no estaría cumpliendo con la distancia de visibilidad de parada. Habría que hacer un cambio, una modificación, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver el nuevo tema que está por acá.
Aquí está. Ahora vamos a ver radio mínimo, peralte máximo. Cuando un vehículo ingresa a una curva, como se ve acá en la gráfica, hay una fuerza que trata de sacar el vehículo de su carril. Es una fuerza normal a la trayectoria del vehículo. Y a esa fuerza se le conoce con el nombre de la fuerza centrífuga, ¿no? Bueno, acá en el gráfico de la izquierda, ¿no? Es como que hay un brazo, ¿no? Que trata de empujar al vehículo de su carril, trata de sacarlo. Entonces, ¿en qué caso la fuerza puede sacar al vehículo de su carril? Cuando no hay una fuerza que se oponga en esa dirección. Entonces, la idea es generar fuerzas que se opongan a esta fuerza centrífuga para que el vehículo se mantenga en su carril. Entonces, a partir de ahí, vamos a poder calcular el radio mínimo. Entonces, ustedes han visto que cuando un vehículo ingresa a una curva, en algunos casos la curva, en la parte dentro de la curva, se nota que la sección está inclinada. La inclinación puede ser pequeña o en algunos casos la inclinación es mayor. A esa inclinación de la sección se le denomina el peralte. Entonces acá dice, no, cuando los vehículos permanecen en la curva, primeramente debido a la fricción transversal. O sea, hay una fricción que impide que el vehículo se desplace normalmente. Pero cuando esta fuerza de fricción no es suficiente, entonces le damos una inclinación a la sección, a la calzada, y esta inclinación va a generar, según el peso del vehículo, una fuerza que se suma a la fuerza de fricción y entre las dos tratan de controlar o equilibrar a la fuerza centrífuga, de tal manera que el vehículo permanezca dentro de su carril y no se salga, ¿no? Muy bien, esa es la idea principal. Acá tenemos un corte en una curva, ¿no? Acá en la base, la línea inclinada representa esta línea inclinada que tenemos acá, representa la sección. Supongamos que este es un carril. Acá hay un vehículo, se desplaza por un carril. Este carril tiene una inclinación. El otro carril va a tener la misma inclinación dentro de la curva. Entonces, a esa inclinación se le llama el peralte y se representa mayormente con la letra S, el peralte. Bien. Entonces, noten que, ¿qué fuerzas actúan en el vehículo? El vehículo tiene su peso propio, ¿no? Acá está, W. Y acá está la fuerza centrífuga. Como le digo, es una fuerza radial que trata de sacar al vehículo de su carril. Entonces, lo que vamos a hacer es descomponer esta fuerza centrífuga y el peso en dos vectores, uno paralelo a la línea de peralte, ¿ven? Y el otro normal. Por ejemplo, en el caso de la fuerza centrífuga, al momento de descomponer, un vector sería FC, P, ¿no? ¿Por qué le ponemos P? Porque es paralelo a la línea de peralte. Y la otra fuerza sería FC, de fuerza centrífuga, N. ¿Por qué N? Porque es la componente normal, ¿no? A la línea de peralte. Igual sucede con el peso. Vamos a tener un WP y un WN, que es la componente normal a la superficie de rodadura. Muy bien, entonces la idea es que si hacemos el análisis en dirección de la línea de peralte, esta fuerza que está acá, esta de acá, ¿qué fuerzas equilibran a esta de acá? No, esta es una fuerza, digamos, que trata de empujar hacia la derecha. ¿Qué fuerzas se oponen a FCP? Hay dos, ¿no? Una es
debido a fricción y la otra debido a la componente del peso del vehículo. Entonces ya con ese dato yo puedo plantear mi ecuación de equilibrio, ¿no? ¿Cuál sería la ecuación de equilibrio en este caso? Que la suma de estas dos fuerzas es igual a FCP, ¿no? Yo podría decir que WP más FF, o sea, la fuerza de fricción, para que esté en equilibrio, debería ser igual a FCP. Algo así. Muy bien. Y luego tendría que ir descomponiendo cada una de estas fuerzas en valores que pueda medir, ¿no? Que pueda trabajar esto de acá. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, acá dice, la fuerza de fricción se opone al deslizamiento lateral entre las llantas y el pavimento. Cuando la velocidad es alta, esta fuerza ya no es suficiente para impedir el deslizamiento, porque tengan en cuenta que a mayor velocidad el contacto entre los neumáticos y la superficie del terreno, o el pavimento, digamos, es mínimo. Y al ser mínimo, pues la fuerza disminuye. Entonces, en este caso, como ya no la fuerza está disminuyendo, se requiere darle una inclinación a la sección. ¿Para qué? Para que entre a funcionar la componente del peso paralelo a la línea de peralte, ¿no? Y entre las dos, la fuerza de fricción que está siendo mínima, más la componente del peso, entre las dos traten de equilibrar a la fuerza centrífuga. Entonces, por eso es que acá planteamos, como verán acá arriba, la ecuación, ¿no? Esta es la ecuación de equilibrio. FCP es esta de acá, ¿no? FCP, la componente de la fuerza centrífuga en dirección a la línea paralela. Menos WP, ¿por qué menos? Porque esta de acá está en sentido opuesto. Menos CP debería ser igual a esta fuerza de fricción. Y a partir de ahí, aplicando una serie de relaciones, ¿no?, que tienen que ver con el ángulo de inclinación del peralte, empezamos a hacer un poco de álgebra, ¿no? Y nos va a quedar una expresión con términos que puedo manejar. Miren, aparte de ello, acá hay una serie, ¿cómo van reemplazando, no? Adicionalmente, ustedes saben que la fuerza centrífuga es igual a la masa por la aceleración. La masa es el peso entre la constante de la gravedad y la aceleración radial que se da en este caso se calcula con esta fórmula, ¿no? Velocidad al cuadrado entre el radio. Entonces, conociendo todo esto, hacemos el cambio para la fuerza centrífuga y quedaría en función al peso, la velocidad y el radio. Lo que yo busco acá, al momento de reemplazar, es tener una expresión en donde aparezca el radio, para luego verificar cuál es mi radio mínimo. Entonces acá noten que, en el caso de la fuerza centrífuga, ya aparece el valor de R. Ya está apareciendo. Entonces, así se continúa reemplazando los términos en la fórmula general que hemos visto. También hay que hacer una pequeña simplificación acá. Noten que en esta expresión, acá, en esta expresión, hay un producto de F. F es el coeficiente de fricción, ¿no? Y S, que es el peralte. El coeficiente de fricción es un valor pequeño, 0 punto y algo. Y el peralte, expresado en decimales, puede ser, por ejemplo, 0. Si es 6%, sería 0.06, ¿no? Entonces, si ustedes multiplican 0.06 por otro valor pequeño, le va a salir un valor mucho más pequeño. Prácticamente casi cero, ¿no? Por eso acá dicen, este producto me va a salir casi cero. Entonces, lo despreciamos. Y me quedaría
1. Por eso es que la expresión de acá se reduce a b cuadrado entre g por r. Este de acá. No podemos hacer esa simplificación. Y finalmente, llegamos, una vez que estamos simplificando, y despejamos el radio de toda esa expresión, vamos a obtener esta fórmula de acá. Es precisamente lo que estaba buscando, ¿no? ¿Cómo puedo relacionar el radio, la verdad, el peralte y el coeficiente de fricción? Ahí está. Esta es la fórmula que vamos a utilizar. Bien. B es la velocidad de diseño expresada en kilómetros por hora. F, coeficiente de fricción que no tiene unidades. Y S es el peralte que ingresaría en decimal. ¿Ya? Ojo, en decimal, no en porcentaje. Y de acuerdo a las unidades, en este caso el radio lo vamos a obtener en metros. Muy bien, entonces ya tenemos ahí nuestra expresión para calcular el radio. En cuanto al coeficiente de fricción transversal, en las mediciones de campo arrojan un valor entre 0,5 y 0,35, pero este es en condiciones normales, ¿no? Cuando el pavimento está mojado, que es la situación más desfavorable, la fricción disminuye, entonces llega a valores entre 0,09 y 0,17, ¿no? Según la velocidad. A mayor velocidad, menos contacto entre los neumáticos y la superficie del terreno. Y menos aún si la superficie, el pavimento, está mojado. El coeficiente de fricción transversal varía de acuerdo al tipo de superficie, también, ¿no? Porque puede ser una superficie de asfalto, puede ser de concreto o de otro material. Entonces, tiene valores que son variables. En la norma, para efectos de cálculo, nos dan valores de, precisamente, el coeficiente de fricción máximo. Ahora, ¿por qué necesito el coeficiente de fricción máximo? Porque si yo quiero calcular con esta fórmula el radio mínimo, ¿no? El radio mínimo, ¿qué debo hacer? Este denominador lo debo trabajar con los valores máximos, ¿no? El coeficiente de fricción y el peralte también. Entonces, por eso es que acá estamos, ¿no? Estamos presentando esta tabla de cómo calcular o qué valores debería tener F máximo, de acuerdo a la velocidad. Acá hay para velocidades de 30, 40, 50, 60. ¿Ya? Pero estos valores que están acá a la derecha, esos valores se han obtenido con una fórmula, esto de acá, que la fórmula está acá abajo, esta de acá. ¿Ven? Por ejemplo, si yo tengo una velocidad de 70, puedo reemplazar acá abajo en la fórmula y tendría el valor de F, el coeficiente de fricción transversal máximo. ¿Bien? Es una fórmula que les da valores aproximados para el coeficiente de fricción transversal máximo. Ya está. Entonces ya tengo ahí el valor de F y me faltaría el valor del peralte máximo. Ahí está, miren. Los valores tanto del peralte y coeficiente de fricción máximos permiten obtener los radios mínimos para una determinada curva circular. Ahí ya tienen la fórmula más completa, cómo se obtiene el radio mínimo. Y también las unidades, ¿no? Están acá a la derecha. En cuanto al peralte, hay que tener en cuenta que este valor del peralte, según las pruebas, los estudios que se han realizado, nos indican que depende de la orografía que tenga la carretera, ¿no? Acuérdense que cuando hablamos de orografía 1, se refiere a un terreno. ¿Cuál es la número 1? Plano, ¿no? Número 2, ondulado. Número 3, es como decir terreno accidentado. Y la número 4 corresponde a un terreno escarpado. Entonces, de acuerdo a esas clasificaciones, vamos a tener los valores de pendiente o de peralte, ¿no? Peralte máximo.
Y en la norma, en el caso de la norma peruana, acá dice, no, el valor máximo para S se ha determinado en base a experiencias prácticas. Está sujeto a diferentes condiciones, depende del clima, características del terreno, si es una zona urbana, rural, ¿no? Una serie de parámetros. Por lo mencionado anteriormente, no hay un valor máximo universal para el peralte. O sea, el peralte máximo no es 5% en todos los casos, no, es variable. Y en la norma nos dan estos valores para los peraltes máximos, en función a la clasificación por orografía. Por ejemplo, si mi orografía es accidentada, ¿no? ¿Cuánto vale el peralte máximo? Aquí lo ven, ¿no? 12%. Ese sería el valor del peralte máximo. Si estoy trabajando en zonas urbanas, ¿cuánto considero como peralte máximo? 4%. Si es una zona rural donde hay presencia de nieve o hielo, y peralte máximo sería de 6%. Entonces, si me dan estos datos, ¿no? La clasificación por orografía, ya tengo acá los valores de peralte máximo. En cuanto al coeficiente de fricción máximo, también ya lo hemos visto, está acá en esta tabla, ¿no? Ahí está, coeficiente de fricción máximo. Y si se conoce también la velocidad, entonces directamente ya puedo calcular cuánto vale el radio mínimo. Entonces, ya tienen ustedes la fórmula para que puedan calcular su radio mínimo. Ustedes ya tienen su velocidad de diseño. De lo que les he mostrado, pueden hallar el F máximo y el peralte máximo también. Entonces ya pueden trabajar con su radio mínimo. Y teniendo el radio mínimo, ahora ya pueden colocar en cada punto de quiebre esos valores de radio mínimo. Claro, acá están los peraltes máximos. Y en la norma también van a encontrar esta tabla, que es la 30202, donde les da el cálculo del radio mínimo. O sea, por ejemplo, vamos a ver acá, para zonas, ya, acá el de arriba. Dice, para un terreno plano u ondulado. Supongamos que su velocidad de diseño es de 50. Bien, 50. Para una velocidad de 50 en un terreno plano u ondulado, de acuerdo a las tablas, el peralte máximo es de 8%, ¿no? Y también de acuerdo a la tablita que hemos visto, el coeficiente de fricción transversal máximo sería 0.16. Si tomamos estos datos y los reemplazamos en la fórmula, me va a salir 82. Y acá lo presenta como 85. ¿Por qué? Porque en esta última columna están redondeando los valores calculados para R. 82, lo redondean al múltiplo de 5 más cercano, 85. Y así, ¿no? Entonces acá ya tienen los valores calculados y redondeados también. Entonces ustedes pueden hacerse una tablita parecida en Excel para calcular sus radios mínimos. Por ejemplo, aquí en este Excel, que les voy a mostrar, aquí está la fórmula, ¿no? Que les acabo de presentar. Y el F ya les indiqué, se obtiene con esta fórmula. Aquí tenemos la tablita con los valores de F máximos, ¿no? Y acá abajo tenemos el cuadrito para la clasificación del terreno y también los valores de S máximo. Entonces tengo todo. Acá, a ver, supongamos que
me indican para mi proyecto una velocidad de 40 kilómetros por hora. Bien, para 40. ¿Cuánto vale el F máximo? Vemos acá en la tabla 0.17. Ya, lo colocamos acá, 0.17. ¿Cuánto vale el peralte máximo, asumiendo que es un terreno? Acá no lo he puesto, ¿no? Pero supongamos que es un terreno ondulado. Entonces busco acá abajo, dice, para terreno ondulado, el peralte máximo es 8%. Entonces lo ponemos acá 0.08 porque ingresa en decimal, acá en la fórmula. Si me hubiesen indicado que la clasificación es de, no un terreno ondulado, sino un terreno accidentado, ok, ya no iría 0.08, sino 0.12, de acuerdo a esta tabla. Ok. Y entonces, como ya tengo los tres datos, la velocidad, el F y el peralte máximo, evaluamos con esta fórmula y sale 50.8. Redondeado al múltiplo de 5 más cercano, siempre hacia arriba, tendría un radio de 55 metros. Bien, entonces, en todos mis puntos de quiebre, el radio no debe ser menor a 55. Tiene que ser valores mayores. Si el terreno es muy accidentado, lo mínimo que puedo utilizar, ¿cuánto sería? 55 metros. Bien, entonces, no pierdan el detalle. Entonces vamos a regresar a la diapositiva. Acá está, ¿no? ¿Qué más tenemos? A ver. Alineamiento horizontal, curvas, cambio de peralte y radio para una velocidad directriz. Ya. Lo que hemos visto anteriormente es la fórmula para hallar el radio mínimo. Ahora, si ustedes desean trabajar con un radio mayor, que es lo que recomienda la norma, mayor al mínimo, la pregunta es, ¿cómo quedaría el peralte? ¿Seguimos trabajando con el peralte máximo o cambiaría el peralte? Si le pongo una curva con un radio mayor. Entonces, acá el detalle es que si utilizo un radio mayor, el peralte debería bajar. Ya no tiene que ser el máximo. El máximo es para calcular el radio mínimo. Pero si mi radio empieza a incrementarse, son radios más amplios, entonces los peraltes gradualmente van disminuyendo. Bien, a lo largo de los años se han planteado diferentes ecuaciones, gráficas, precisamente para calcular el peralte, ¿no? Para definir cuál sería el peralte apropiado cuando utilizo determinado radio. Y esto ha llevado a, digamos, a diferentes propuestas a lo largo de los años, ¿no? Hay casos extremos que se indican por acá, casos extremos. Uno de ellos es cuando tenemos radios muy grandes, ¿no? En este caso prácticamente no se requiere peralte, no se requiere la inclinación cuando el radio es muy grande. Ese es un extremo. Y el otro es cuando el peralte es el máximo y en ese caso trabajamos con el radio mínimo. Entonces tenemos los dos extremos, ¿no? Cuando el radio es mínimo, cuando el radio es muy grande, donde el peralte es prácticamente cero. Entonces, cuando yo considero un radio dentro de este rango, la pregunta es, ¿y cuánto sería el peralte? ¿Cómo puedo considerar el valor del peralte? Esto ha llevado a una serie de propuestas, discusiones en diferentes congresos y se plantearon en todo este intento de querer presentar el peralte más adecuado, se plantearon pues 5 procedimientos que figuran en el libro de la AASHTO, que es la norma americana. Y un resumen de estos procedimientos para calcular el peralte
acá les he copiado, ¿no? Esto que dicen 1, 2, 3, 4, 5. Ya son diferentes propuestas para hallar el peralte. Para no entrar tanto en detalle, se llegó a una selección de uno de estos procedimientos, que es el último. Entonces, acá está el tercero, acá está el cuarto, y acá está la quinta propuesta, dice, ¿no? Digamos, es el de mayor consenso. El peralte y el coeficiente de fricción transversal presentan una relación curvilínea en relación a la inversa del radio, ¿no? Entonces, ahí está el detalle, ¿no? Presenta una relación curvilínea en relación con el inverso del radio. Entonces se elaboraron gráficos para poder calcular el peralte adecuado. Y esos gráficos están en el manual, en las figuras 302.02, 302.03, 302.04 y 302.05. O sea, hay 5 figuras dentro de las cuales ustedes van a poder calcular el peralte adecuado. ¿Cuáles son esas figuras? Se parecen a unas parábolas, ¿ya? Aquí están, ¿no? Dice, figuras de la 2 a la 5. Permiten obtener el peralte, ¿no? Para una curva que quieren proyectar a una velocidad específica de diseño. Esta primera figura, ¿cuándo se utiliza? Se utiliza para zonas urbanas, donde ya hemos visto el peralte máximo toma el valor de 4%. Hay otra figura, esta de acá, se utiliza cuando la clasificación del terreno es 1, 2 o 3, o sea, plano, ondulado o ligeramente accidentado. ¿Ya? En ese caso, trabajamos con esta segunda figura. Pero ya cuando el terreno es de accidentado a escarpado, utilizo esta tercera gráfica. ¿Okay? Y por último, esta de acá. A ver, un ratito, denme un minutito, por favor. Atender esta llamadita. A ver. Un rato ya. No sé, 200 creo. No, 200, ya. Ya va bien. Ya, ya, ya. Chao. Ya, ok. A ver, vamos a ver. Creo que se desconectó por ahí por un momento el internet. Ahorita me confirman si se escucha, se ve. Para continuar. Sí, profe. Ya, ok, entonces vamos a continuar. Sí, entonces vamos a continuar por acá. Estaba acá, ¿no? En el tema de los gráficos para calcular el peralte. Acá estamos. Entonces, resumiendo, hay 4 figuras que ustedes pueden utilizar para hallar sus peraltes. Segunda figura, tercera y cuarta. Todo dependerá de la clasificación por orografía, ¿no? Ya les decía, si la clasificación es terreno escarpado, para hallar el peralte de una curva utilizo esta figura. ¿Cómo se determina el peralte? Vamos a ver por acá un ejemplo. Aquí. Dice, si queremos proyectar una carretera, ya acá me dice, ¿no? En una carretera tipo 2, o sea, tipo 2 corresponde a un terreno ondulado, ¿no? Sí, ondulado. En una zona rural. La velocidad es de 70 kilómetros por hora.
Entonces, si yo quiero trabajar con un radio de 250, ¿no? 250 debe ser mayor al radio mínimo. Entonces, para este radio, ¿cuál es el peralte que debería adoptarse? ¿Cuál es el peralte adecuado para un radio de 250? Entonces, si la carretera es tipo 2, terreno ondulado, el peralte máximo, ¿cuánto es? 8%, ¿no? De acuerdo a las tablitas que hemos visto anteriormente. Cuando es tipo 2, el peralte máximo es 8%. Entonces, lo primero es seleccionar la figura adecuada. ¿Cuál seleccionaría? Para un terreno, acá está, ¿no? Dice, para un terreno tipo 2, donde el peralte máximo es 8%, trabaje con esta gráfica. Y eso es lo que vemos acá. Aquí. ¿Ven? Ahí está la gráfica correspondiente. Luego, una vez que ya tengo la gráfica, en la parte izquierda ubico el valor del radio. En este caso me dicen que el radio que voy a trabajar es de 250 metros. Entonces acá, miren, ubican 250, que más o menos está entre los dos valores, ¿no? Entre 200 y 300, 250. Y trazo una línea horizontal. ¿Ya? Esta línea horizontal va a cortar alguna de estas curvas. Noten que cada curva en el extremo derecho está asociada a velocidades. Estas de acá son velocidades de diseño. Entonces, me daban también el dato, ¿no? Me dicen acá la velocidad de diseño es de 70 kilómetros por hora. Entonces, ¿cuál es la curva con la cual debo trabajar? 70. Es esta de acá, ¿no? Ahí está el numerito 70. Entonces, la línea horizontal, ¿dónde corta a esa curva? En este punto, acá. Justo en ese punto, trazamos una vertical y en la parte de arriba me va a dar el peralte necesario para este radio de 250. Y acá lo estiman, ¿no? Digamos, ahí está un poco hacia la izquierda del valor medio. Yo podría decir que es 7.2 o 7.3. En este caso, acá están anotando, dice 7.2, ¿no? El peralte para esa curva sería de 7.2%. ¿Mm? Ahora, aprovechando que tengo esta curva acá, con la misma velocidad, con una velocidad de 70, es esta curva de acá. Fíjense que si yo incremento el radio, por ejemplo, si voy a utilizar un radio de 1000 metros, ¿cuánto sería el peralte para un radio de 1000 metros? Tracen por acá imaginariamente una horizontal hasta la curva de velocidad 70. Sería hasta acá, ¿no? Sí. Entonces, hacia arriba me da un valor de 3%. Ya, miren, para un radio de 250 el peralte 7.2%. Para un radio de 1000 metros el peralte es 3%. Entonces, ¿qué observan? Que a mayor radio el peralte va disminuyendo, ¿no? Y así, si incrementa a un radio de 3000, ¿cuánto sería el peralte para una velocidad de 70? ¿No? Me va a salir como para 3000 un valor de 0.9 más o menos. Entonces, a mayor radio, noten que el peralte va disminuyendo, tal como se indicaba en los párrafos anteriores. Entonces, esta es la forma como ustedes pueden calcular el peralte una vez que definen un radio mayor al mínimo. Bien, no está tan complicado, ¿no? Finalmente, acá nos indica, ¿no? Para determinar el radio de la curva circular, no existe una regla fija, pero los radios deben ser lo más grandes posibles, de tal manera que se adapten a la configuración del terreno, a la topografía. Se recomienda no proyectar curvas horizontales, dos curvas horizontales en el mismo sentido, cuando el tramo recto entre ellas sea muy corto. Si el tramo recto que une las dos curvas es muy pequeño,
lo recomendable es reemplazar estos tres elementos por una sola curva, ¿no? O sea, la primera, el tramo recto y la otra curva, lo podemos reemplazar por una sola curva con un radio que abarque, ¿no?, a los tres elementos. Es más o menos como la línea de gradiente, ¿no?, que pasaba por la línea tangente, que pasaba por la línea de gradiente. Algo parecido. Cuando se cambia de una zona a otra con diferentes velocidades, el cambio debe ser gradual. Acá dicen, no es recomendable una curva cerrada al final de un tramo largo, claro, porque el conductor en un tramo muy extenso se puede confiar, puede aumentar la velocidad y imagínense que justo ya al final de ese tramo recto ingresa a una curva pero con radios cerrados. Si la velocidad es muy alta, va a ser un poco imposible que el conductor pueda hacer una maniobra para bajar la velocidad y entonces puede generarse un accidente. Por eso dicen, ¿no? No es recomendable una curva cerrada al final de un tramo largo en tramos rectos. Los radios de las curvas consecutivas deben asegurar que no exista una variación muy grande entre las velocidades que puedan alcanzarse entre ellas. Los radios. Ya. Esto es importante porque a veces preguntan en el examen. Entre dos curvas consecutivas, asegurarse que no exista una variación muy grande entre las velocidades que pueden alcanzarse en ellas. Miren, si una curva tiene un radio mayor a otra, o sea, a la anterior, en esta segunda curva, el vehículo podría ir a una velocidad un poco mayor, pero todavía va a permanecer en su carril, a no ser que su velocidad exceda tanto que ya la fuerza centrífuga lo va a sacar de su carril. ¿Ya? Entonces, si para una curva tengo una velocidad V1 y para la siguiente curva con un radio mayor, la velocidad puede ser un poco mayor, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto debería ser ese radio para que la velocidad se mantenga dentro de los rangos permisibles? ¿Y qué es lo que dice la norma al respecto? Que la diferencia de velocidades que pueden alcanzar los vehículos en cada una de las curvas no debería exceder los 20 kilómetros por hora. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, si en una curva calculo y la velocidad a la cual pueden ir los vehículos es hasta 60, y en la siguiente curva la velocidad a la cual pueden alcanzar los vehículos llega a 80, entonces 80 menos 60, 20. Hasta ahí está bien, está permitido. Pero si la diferencia de velocidades entre dos curvas consecutivas me hubiese salido, por ejemplo, 40, ya eso no está permitido. Ya excedimos los 20 kilómetros por hora. Entonces, la pregunta sería, ¿y cómo calculo la velocidad que podría alcanzar un vehículo en una curva con un radio R cualquiera? La respuesta a esa pregunta la van a obtener con la fórmula. La fórmula que hemos visto, la que les mostré hace un momento, ¿no? Con esta de acá. Esta de acá es la fórmula para el radio mínimo. Pero si le quitan el mínimo, me quedaría la fórmula para un radio cualquiera, ¿no? Aquí está, por ejemplo. Vamos a hacerlo más grandecito. Aquí. Miren, acá donde dice R es B cuadrado entre 127 que multiplica a F más S. Ya, esta es la misma fórmula que la que tenemos acá, solo que este es para el radio mínimo. Ya, pero en líneas generales, el radio lo vamos a calcular de esta manera. Ahora, si a esta fórmula hago los siguientes cambios, despejo acá B cuadrado, ¿no? Acá lo pueden ver, B cuadrado es 127 por R por F más 127 que multiplica a R más R por S. Muy bien. Pero el F, por fórmula, sabemos que toma este valor.
Entonces lo reemplazo. Aquí está. 0.2 menos b entre 1250. Y a partir de ahí simplifico. Trato de simplificar, me va a quedar acá una ecuación cuadrática, como ven en la última línea. Pero sabemos que la solución para una ecuación cuadrática es esta de acá, ¿no? Esto lo conocen ya desde primaria, ¿no? Una de las respuestas es menos b más menos raíz de b cuadrada menos 4. Esto es lo típico, ¿no? Para una cuadrática. Cómo hallar los valores de las variables. Si aplico esta relación a la ecuación de arriba, me va a quedar que la velocidad sería calculada con esta expresión. Entonces, ¿qué es lo que se conoce en esta expresión? Si a mí me dan una curva con un determinado radio, lo primero que hago es calculo para esa curva su peralte. ¿Cómo calculo el peralte? Con la fórmula, con la gráfica que hemos visto, ¿no? Con la que les he explicado hace un momento. Entonces voy a tener para un radio determinado su peralte, S. Y simplemente resuelvo todo esto, ¿no? Ya se convierte en un valor numérico. Resuelvo y me va a dar dos velocidades, ¿no? Porque es una cuadrática. Una de ellas posiblemente sale negativo, pero la otra es un valor aceptable. Entonces ahí tengo cómo calcular la velocidad que podría obtener un vehículo en una curva de un radio determinado. Bien, entonces ya con esta fórmula, bueno, acá como es Excel, he colocado acá, por ejemplo, ¿no? Miren, ahí está la fórmula. Ahí está ya toda la fórmula. Y a modo de ejemplo, ¿qué pasa si tengo un diseño en donde quiero utilizar una curva de radio 115, sabiendo que es mayor al radio mínimo? Bien, en un terreno X. Entonces lo primero es calcular, según la característica del terreno, la clasificación por orografía, cuánto sería su peralte. Me voy al gráfico, saco su peralte, lo pongo acá, y luego, utilizando la ecuación, me sale que la velocidad es de 56.3, ¿no? Esa es la velocidad que podría alcanzar los vehículos dentro de esta curva. Igual puedo hacer para otra curva, ¿no? Imagínense que en la siguiente quiero utilizar un radio de 250 metros. Calculo también su peralte y determino acá la velocidad. Entonces, lo importante es que una vez que he calculado las velocidades, la diferencia, o sea, el delta de velocidades, no debería exceder a 20 kilómetros por hora. Si no excede, quiere decir que esos radios son adecuados. Pero si llega a exceder a los 20 kilómetros por hora, ya tendría que cambiar uno de los radios. Cualquiera, ¿no? Cualquiera, el radio de la primera curva o el radio de la segunda curva. De tal manera, pues, que si vuelvo a verificar, la diferencia de velocidades no exceda a los 20 kilómetros por hora. Eso es lo que indica este párrafo, ¿no?, que les estaba mostrando acá. Dice, los radios de las curvas consecutivas deben asegurar que no exista una variación muy grande, ¿no?, entre las velocidades que pueden alcanzarse en ellas. Entonces, ¿cuál es el dato principal? Que la diferencia de velocidades no exceda a 20 kilómetros por hora, ¿no? Acá no lo he puesto, pero ahí ustedes en sus notas pueden agregarle, ¿no? El delta de velocidades debería ser menor a 20 kilómetros por hora. Bien. Y finalmente dice, solo se usarán radios mínimos cuando su uso sea estrictamente obligatorio según la topografía. O sea, si la topografía es muy accidentada, bueno, en ese caso trato de utilizar radios menores, pero que no sean valores menores al radio mínimo. Si la topografía es un poco plana o estoy trabajando en un terreno ondulado y me permite trazar radios mayores,
debería utilizar radios mayores, ¿no? Porque como el terreno es casi plano, si le coloco un radio mayor, voy a generar un movimiento de tierras, pero no muy grande. Entonces, en cambio, si ustedes en un terreno accidentado utilizan radios amplios, tengan en cuenta que eso puede generar volúmenes ya sea de corte o de relleno muy grandes. Entonces el proyecto se le va a hacer muy caro. Por eso es que dice que en esos casos, cuando el terreno es poco accidentado, traten de utilizar radios pequeños para que el movimiento de tierra no sea muy grande. Muy bien, y creo que con esto ya prácticamente terminamos el tema de los radios mínimos. Esta es una figura simplemente, ahí hay una curva. Normalmente en las curvas, en el punto de intersección de las tangentes, nos da un ángulo, ¿no? Ese ángulo se llama el ángulo de deflexión, en este caso es 70. Tengo un radio de diseño de 61 metros y en campo los topógrafos utilizan tablas de replanteo, como esta de acá, ¿no? Una tabla de replanteo me permite colocar estacas en campo desde el inicio de la curva hasta el final, ¿no? Con una separación de 10 metros más o menos. ¿Para qué sirven esas estacas? Sirven para indicarle al operario de la maquinaria pesada hasta qué nivel debe cortar o rellenar, ¿no? Y más o menos cuál es la trayectoria del eje de la curva. Entonces, para que se guíe, ¿no? Simplemente son estacas que se colocan para guiar al operador de la maquinaria pesada y deje el terreno con un determinado ancho, con una inclinación que es la inclinación del peralte. Para eso sirven el estacado, ¿no? El replanteo. Y ese replanteo, pues, es geometría, ¿no? En campo, básicamente, replanteamos en función a una distancia desde un punto de control y un determinado ángulo. Entonces, acá en la tabla, como verán, hay 3 columnas de color naranja, ¿no? En la última se indica la distancia, el radio, y y hay una columna acá, la penúltima, no, la anterior a la penúltima, acá donde dice alfa, ese es un ángulo que se toma como referencia para ubicar la estaca. O sea, nos ponemos con un equipo, una estación total, en un punto de control, orientamos el anteojo de la estación total y luego, en función a ello, vamos girando, ¿no? Vamos girando un ángulo y en una dirección dada a una cierta distancia, marcamos en el terreno o colocamos una estaca. Y en esa estaca se le puede colocar un banderín y dentro del banderín se puede colocar también una indicación para el operario, ¿no? Por ejemplo, cuántos centímetros tiene que cortar o cuánto tiene que rellenar y así. Entonces, es información que le sirve al operario. Muy bien, entonces este es el tema que quería mostrarles el día de hoy. Y ya para su trabajo de esta semana, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Por ejemplo, si esta es su línea de tangentes, ahora lo que van a hacer es colocar en cada una de las intersecciones curvas de radio mínimo. Supongamos que han calculado con la fórmula o con las tablas su radio mínimo y les salió, por ejemplo, 80 metros. Supongamos, ¿eh? Pero eso ya lo van a sacar ustedes con las características que tienen de su proyecto. ¿Cómo inserto en cada punto de quiebre, ¿no?, los radios de 80 metros? En principio necesitan activar su barra de herramientas. ¿Cómo se activa la barra de herramientas? Si ya tenemos mi alineamiento, le dan clic y arriba aparece este botón que dice editor de geometría, un lápiz, ¿no? Le dan clic y obtienen esta barrita. Con esta barrita pueden hacer casi todos los cambios de geometría en la línea de tangente. Agregar PIs, borrar PIs, insertar curvas, mostrar una ventanita con la geometría, ¿no? Todo lo que se puede hacer respecto a la geometría lo pueden manejar con esta barra.
En este caso, yo quiero colocar acá una curva de radio, digamos 80, ¿no? Que es el mínimo. Entonces, utilicen el icono. ¿Dónde está? Creo que es este de acá. No, este es para espirales. Acá. Sí, este icono de acá. Ya, con la opción que indica, ¿no? Curva entre dos entidades, o sea, en este caso entre dos líneas, y el parámetro va a ser el radio. ¿Cuál va a ser el radio? Mi radio mínimo. En este ejemplo estoy asumiendo 80. No es que ustedes van a trabajar con 80, tienen que calcularlo. Ya, entonces, le dan clic y luego le dan clic en el primer tramo, ¿no? Si las progresivas van incrementando hacia la derecha, el primer tramo es el que está acá a la izquierda. Le damos un clic, luego me pide el otro tramo, le doy clic acá, y me pregunta, ¿no? ¿La curva que voy a insertar en el centro tiene un ángulo mayor o menor a 180? Usualmente el ángulo en el centro de la curva es menor a 180, a no ser que sea una curva de volteo. Pero en este caso no es una curva de volteo. Entonces el ángulo en el centro va a ser menor a 180. Entonces le damos clic acá. Y por último me pide el radio. Entonces 80, por ejemplo, ¿no? 80, le dan Enter y otro Enter. Y ahí, como podrán apreciar, marca, ¿no? El PC, que es el punto de inicio, y el PT, que es el punto donde termina la curva. Y también les está indicando acá las progresivas de inicio y final de estas curvas. ¿Preguntas? Sí. Profe, es una consulta. Ujú. Profe, con respecto a los datos del terreno, ¿usted nos va a brindar o Los datos del terreno. ¿Qué de tipo de datos? la orografía, por ejemplo? ¿Qué tipo de...? No, pero ya estamos acordando. O sea, yo les he enviado un plano de curva de nivel como este de acá. Les he dado los puntos que van a unir. Entonces, lo primero que ustedes han hecho es trazar la línea de gradiente, ¿no? Después han afinado el trazo y tienen su línea de tangente. Bien, me preguntaban por ahí, y entonces, ¿y cómo sería la clasificación del terreno en este caso? Y yo les respondí, ubiquen, ¿no? Visualmente, dónde se encuentra la pendiente del terreno más pronunciada. ¿En qué parte? A lo largo de la línea de tangencia, ¿no? Y vimos que era por acá, donde está mi cursor. En esa zona calculo la pendiente del terreno. Como verán acá, me sale 90%. Entonces, para mi clasificación del terreno, lo que me están preguntando, con una pendiente de 90%, ¿qué clasificación le corresponde? 90%. Por eso yo les había mostrado acá, ¿no? Para 90%, acá me voy a la tabla y me sale un terreno accidentado. Entonces, ahí tienen ustedes, ¿no? Su clasificación de terreno. Yo no les voy a dar, yo les he dado un plano con puntos. Ahora, si los puntos estuviesen en otro lugar, posiblemente me va a salir otra pendiente del terreno. Entonces, cada grupo ya tiene sus puntos y de acuerdo a ello va a trazar su línea referencial y va a determinar también cuál es la orografía. Eso lo hayan ustedes. ¿Sí? Muy bien. Entonces, bueno, ahí he trazado una curva, ¿no? Ya aparece. Debería aparecer con color diferente, pero no sé si están utilizando la plantilla. Me parece que sí o no. Ah, a ver, por si acaso, la plantilla ya saben ustedes, ¿no?
Se van a administración, la flechita azul, y luego buscamos, bueno, donde han grabado donde han grabado su plantilla, donde lo tengo por acá. No sé por dónde le he grabado la plantilla. Bueno, pero la cosa es que se seleccionaba se selecciona la carpeta donde tienen su plantilla y la importan. OneDrive, creo que está por acá. Ahora vamos a ver carreteras, ¿dónde está carreteras? Acá arriba. Ya, 24.2, por acá está. Plantilla 24.2. Ya, acá está, por ejemplo, ¿no? UPC 24, acá. Plantilla para la superficie, UPC 24.2. Abrimos acá. Y ya. Le va a mostrar el formato que tiene actualmente esta plantilla y vamos a importar todos esos formatos. Acá le dan OK, van a aceptar y empieza a leer los datos y ese nuevo formato lo va a incorporar a su archivo de trabajo. Ya. Bueno, ahí sigue leyendo. Al final aparece una ventanita donde les indica que ya se han importado tal cantidad de formatos. Vamos a esperar a que termine. Ya. Por ejemplo, acá ustedes han visto que cuando inserto la curva aparece también de color rojo. Acá está, ¿no? Se han importado tantos estilos, tantas configuraciones, aceptar. Y ya está. Listo. Ahora, a ver, le voy a dar clic acá en el alineamiento, activo mi menú. Si quiero borrar esta curva, acá tiene una X roja, le pueden dar clic en la curva, ¿no? Y les muestra nuevamente el punto de intersección. Si quieren volver a colocar la curva, ya saben, pican en este icono, acá, curva entre dos elementos, radio, ya saben, le dan un clic, el otro clic por acá, menor a 180 y finalmente el radio, 80, enter y otro enter y ya, ahí está. En el siguiente punto, acá, igual, ¿no? El mismo procedimiento, repetimos, curva entre dos elementos con radio, clic en la primera tangente, clic en la siguiente, menor a 180 y radio 80, enter, otro enter. ¿Ven? Y también les muestra el punto donde inicia el PC y el punto donde termina la curva, que es el PT. Y luego, por acá, bueno, tiene dos puntos más, ¿no? Dos puntos de quiebre. Igual, le van a dar clic en cada uno de estos elementos, 80. Ya, inicialmente, en cada punto de intersección, van a colocar curvas de radio mínimo. Y ya para la próxima clase van a cambiar esas curvas por una curva de radio mayor, de acuerdo a su criterio y también según la configuración del terreno. Como le decía, si el terreno tiene una zona un poco suave, pendiente suave, pueden utilizar radios más grandes. Si el terreno es más accidentado y posiblemente no les permite trazar curvas de radio mayores, utilicen pues como mínimo el valor que han calculado de su plantilla, ¿no? El radio mínimo. Ahí está, entonces miren, ahí ya tengo curvas a lo largo del alineamiento. ¿Sí?
Ya están ahí mis curvas. Entonces, este archivo para cada alternativa lo van a guardar con el nombre que indica la guía del estudiante, y eso es lo que tendrían que subir a su enlace de esta semana. Ahí está. Posteriormente, cuando ya ustedes cambien la curva de radio mínimo por curva de radio mayores, van a poder generar o insertar acá una tablita, que es la tabla de curvas. No solamente de curvas, puede ser una tablita que tenga los datos de las curvas y también de los elementos rectos. Eso se puede insertar también con un procedimiento de Civil. Ya es un cuadrito más o menos como este de acá, ¿no? Donde se muestran la longitud de los tramos rectos, los radios de las curvas. Se dan cuenta, en este caso, todas mis curvas, las 4 que he colocado, tienen radio de 80, porque ese es mi radio mínimo. Y por acá también la progresiva donde empieza, donde termina cada una de las curvas, sus ángulos de deflexión y una serie de detalles de la geometría. Entonces, un cuadrito así parecido a este de acá se puede insertar con el menú de Civil en el dibujo. Pero eso lo van a hacer ya cuando cambien estos radios mínimos por unos radios un poco mayores, donde sea posible. Noten, por ejemplo, que acá, en esta segunda curva, el arco, noten que más o menos tiene la forma de las curvas de nivel. ¿Qué quiere decir esto? Que el movimiento de tierra va a ser mínimo, ¿no? Si el arco es casi paralelo a una curva de nivel, entonces el movimiento de tierra va a ser mínimo. Acá, por ejemplo, es diferente. Por aquí creo que había una zona. No, por acá no hay problema. Bueno, acá no tanto. Acá, por ejemplo, no es tan paralelo, ¿no? Está pasando casi en diagonal, está cortando casi en diagonal a las curvas de nivel. Entonces, si mi radio es más grande, esa diagonal se va a incrementar, entonces voy a generar mayor movimiento de tierras. Entonces acá posiblemente me conviene darle un valor no tan grande, ¿no? No tan grande. Acá en la parte plana, acá sí podría ampliar un poquito el radio. Acá también lo puedo ampliar un poco para que más o menos sea casi paralelo a las curvas de nivel y no va a pasar nada, ¿no? O sea, no voy a tener un movimiento de tierra muy grande. Y así, ¿no? Entonces, no se olviden, eso sería lo que tienen que hacer para esta semana. ¿Ya? Insertar curvas de radio mínimo en cada uno de sus puntos. Ahora, mantengan un orden. Si este de acá es el 0, 0, empiecen a insertar sus curvas así, ¿no? Conforme avanzan las progresivas. Porque eso posteriormente, cuando genere su cuadro de curvas, le va a mostrar un cuadro ordenado, o sea, la curva 1, entrar progresiva, la curva 2, entrar progresiva, y así van incrementando de progresivas y también mostrando los datos para cada curva. Bien, preguntas hasta acá. Ya más o menos estamos ya en la hora. ¿Alguna consulta adicional de esta parte? ¿No? Bien, entonces nos vamos a quedar en esta parte de acá. Y ya para la próxima veremos cómo van cómo les ha ido en los últimos avances. ¿Alguien por ahí levantó la mano, creo? ¿No? Sí, profesor, disculpe. En el tramo donde está más accidentado ponemos las curvas, ¿verdad? En la carretera. Ahí determinan su pendiente, la pendiente del terreno, Ya. en la zona más accidentada. Sacan cuánto vale la pendiente del terreno y de acuerdo a ello van a tener la verificación de la clasificación por orografía. Yo les envié con cada plano los datos del IMD. Eso sirve para la clasificación por demanda. Y ustedes ya saben que teniendo la clasificación por demanda y su clasificación por orografía, el siguiente paso es ir a
al cuadro de velocidades, ¿no? Al cuadro de velocidades, y de ese cuadro pues sacan su rango de velocidades. Y esa velocidad, que es la llamada velocidad de diseño, es la que rige todos los elementos geométricos con los cuales vamos a ir trabajando. Acá está, por ejemplo. Primero, clasificación por demanda con el IMD, que yo les di ese dato. Con la pendiente en la zona más crítica, sacan su clasificación por orografía. Con esos dos datos se van a esta tabla para tener el rango de velocidades. Ahora, ¿con qué velocidad trabajo? ¿Con la mayor, con la intermedia, con la menor? Eso ya depende de ustedes. Yo les recomendé trabajar con la intermedia o en todo caso con la menor. Eso les da un margen para que más adelante también puedan hacer algún cambio de ser necesario. Bien, entonces con esto hemos empezado, ¿no? Definiendo nuestra velocidad de diseño. Y luego ya hemos visto las verificaciones de la longitud de los tramos rectos, ¿no? Visibilidad y ahora último, el tema de el radio mínimo, ¿no? Eso ha sido prácticamente lo que hemos estado viendo en estas últimas sesiones. Bien, listo chicos. Entonces, creo que nos quedamos acá y ya nos encontraríamos en la próxima semana. Ah, también, no se olviden, creo que está en anuncios, ¿no? Ahí han programado ¿para cuándo? Para el domingo, creo, mañana. Debe haber Sí, llegado para el domingo. para el domingo, ¿no? Debe estar acá en anuncios. Borrador, borrador. Taller virtual, acá está, ¿no? Sí, domingo 8 de septiembre, a las 7 de la noche. Entonces, para aquellos interesados que tengan alguna consulta, duda también sobre el manejo del Civil 3D, aquí pueden aprovechar, si tienen un tiempo, pueden enlazarse a este taller virtual. Sí, acá les dan el link también. Ahí está. Ahí tienen toda la información, ¿no? Ahí está. ¿Quién lo va a editar? Ah, Diego Larrea. Entonces aprovechen si tienen alguna duda adicional relacionada con el programa civil. También pueden plantearle acá a los ADDs que van a estar conectados posiblemente. Muy bien. Listo, chicos. Entonces los dejo ya y nos encontramos en la próxima clase. Gonzalo, sí. Adelante, Gonzalo. Em, sí, profesor, justamente ahorita, con respecto a lo de carreteras, también esto del promedio del porcentaje pendiente, tenemos que sumarlo y promediarlo para indicar ahí en el trabajo qué tipo de carretera es según su pendiente, ¿verdad? O sea, el porcentaje que da. A ver, y por eso les estaba indicando, hay criterios de los autores. Algunos trabajan con la pendiente máxima, o sea, ubican la zona más crítica, le sacan la pendiente y con esa pendiente realizan la clasificación por orografía. Ese es un criterio. Otros autores lo que hacen es sacar pendientes en las zonas que consideran, digamos, las más críticas, no en una, a lo mejor hay dos. Entonces, si hay dos zonas a lo largo de la línea tangente que tienen pendientes de terreno más pronunciadas, sacan las dos pendientes y luego trabajan con un promedio. Ya, entonces, Ah, ¿cuál de los dos criterios utilizo? El que ustedes quieran, siempre y cuando sepan cómo justificarse. ¿Ya? ok, ahí tengo que indicar que esa pendiente me guíe de tal autor porque explica tal motivo sobre por qué No esa pendiente. necesariamente está el autor, ¿no? Tú puedes decir que para la clasificación del terreno, tu criterio fue el siguiente: identificar las zonas con mayor pendiente a lo largo de la O la línea zona, tangente. Y o la zona acá con has más trabajado pendiente. con el promedio. Ya, ahí está, esa es la justificación. Ok, profesor, eso sería todo. Pero bueno, espere, con respecto a lo de reducción, o sea, si ya trabajé con eso y me quedó bien
y otra gente y todo. ¿Y normal puedo usar aún, no? ¿O debe haber un cambio? No, no, sí, ya quedó bien. Perfecto. Continúa nomás. Ok, profesor. Ujú. Bien. ¿Alguna consulta? Joseph, ¿estás con la mano levantada? No sé si hay una pregunta. Sí, profesor, soy el delegado. Le quería consultar si que me puede pasar su número de teléfono, algún, para comunicarme mucho más Te lo rápido envío con usted. por este correo. Ah, ok, ok. ¿Sí? Porque me hacen consultas seguido y entonces para comunicarle mucho más rápido a usted, ¿no? No, pero las consultas, para eso tienen el foro, ¿ah? Aprovechando a ver, ¿han utilizado el foro? Por ejemplo, esta semana, para esta semana o la semana pasada, eh, ¿les han respondido en el foro? O dice, una vez pero no contestó. ¿Alguien más? ¿Alguien más que haya hecho una consulta y no ha obtenido respuesta durante la semana anterior? A ver, levanten la mano quienes no han obtenido respuesta. Eso también me permite poder avisarle a su ADD, ¿no? Para que esté un poco más atento y pueda brindarle las respuestas dentro de la semana. Ya, entonces por ahí me han puesto, voy a anotar por acá, ¿no? Porque nosotros llevamos también un registro interno de, si es que los ADDs están porque esa es su misión, ¿no? Eh, Cumplir con indicarles o recordarles cuáles son los temas que se van a tratar semana a semana y también si es que las respuestas en el foro las han dado en el transcurso de la semana. Debe ser así, no debe haber una respuesta que ustedes plantearon la semana 1 y le responden la semana 3. No, debe ser dentro de la semana 1. Entonces por acá anoto para la semana 3, ¿no? Ya, ok, para comunicarle a la DD. Listo. ¿Qué otra consulta? ¿Algo más? ¿No? Entonces nos vemos ya la siguiente semana, ¿sí? Listo. Listo, chicos. Vamos a desconectarnos. Voy a apagar la grabación y nos vemos el próximo sábado.